Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, y estoy sumamente emocionado por esto, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los fans de las series turcas, y especialmente de los seguidores de la icónica pareja que formaron Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desentrañar un misterio, a analizar esa revelación que surgió, esa situación específica donde Kerem Bürsin, al parecer, se detuvo en seco, como si el mundo a su alrededor se hubiera pausado, al escuchar la voz de Hande Erçel. Para quienes sean nuevos en este fascinante universo, permítanme hacer una breve presentación. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentosísimos actores, protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkal Kapm en su idioma original. La serie, una comedia romántica llena de encanto, nos conquistó a todos con su trama fresca, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química arrolladora entre sus protagonistas. Y es que esa química, esa conexión en pantalla fue simplemente innegable. Su romance traspasó la ficción, se convirtió en realidad y cautivó a millones de fans alrededor del mundo, desde Turquía hasta América Latina, Europa y más allá. Su relación, aunque mediática y seguida de cerca por los medios y los fans, finalmente llegó a su fin. Un final que, aunque triste para muchos, no apagó la llama del interés. Las especulaciones, las historias, los análisis minuciosos sobre sus interacciones en el set, sobre sus gestos, sus miradas, y sobre todo, sobre los momentos posteriores a su ruptura, continúan circulando y alimentando la curiosidad de sus seguidores. Hoy nos sumergiremos en uno de esos momentos que encendió la curiosidad de muchos. Vamos a analizar esa revelación, ese instante que con un solo gesto, generó ríos de comentarios y debates en redes sociales y foros especializados. Vamos a desmenuzar el contexto, explorar las posibles razones detrás de la reacción de Kerem, y por supuesto compartir mi opinión y la de muchos fans que han analizado minuciosamente este evento. Prepárense para un viaje a través de la emoción, la nostalgia y la especulación. Antes de sumergirnos de lleno en este análisis, quiero pedirles algo que me ayuda muchísimo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas, sus protagonistas y todos los chismecitos que nos encantan, pero siempre con respeto y admiración. Y no olviden dejar un pulgar arriba si disfrutan del contenido. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, prepárense porque comenzamos. Para entender bien por qué Kerem Bürsin pudo haberse detenido al escuchar la voz de Hande Erçel, es fundamental que recordemos el contexto en el que se conocieron y se enamoraron. Love is in the Air no solo fue un éxito rotundo en términos de audiencia, batiendo récords de visualizaciones en diferentes plataformas, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para que la magia del amor surgiera en la vida real. La intensidad de la historia, con sus altibajos emocionales, sus escenas románticas llenas de pasión, la convivencia diaria en el set, las horas de trabajo en equipo, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para que la chispa del amor encendiera. Durante la grabación de la serie, la relación entre Kerem y Hande era evidente para todos. El equipo de producción, los demás actores e incluso los miles de fans que seguían de cerca cada paso de la producción, notaron la conexión especial que existía entre ellos. Se les veía a menudo juntos compartiendo momentos de complicidad y cariño, bromeando entre escenas, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos los éxitos. La química que proyectaban en pantalla era un reflejo, a veces amplificado, de lo que sucedía en la vida real. Los medios de comunicación turcos y extranjeros no tardaron en hacerse eco de este romance en ciernes, alimentando la expectación de los fans, que se alegraban y celebraban cada interacción, cada mirada, cada gesto que denotaba el afecto que sentían el uno por el otro. Imaginen la situación. Están en el set, sumergidos en la piel de sus personajes, Eda y Serkan interpretando una escena, y de repente, la voz de Hande. Para Kerem, esa voz estaba asociada no solo a la talentosa actriz con la que trabajaba codo a codo, sino también a la mujer de la que se había enamorado. Una mujer que compartía su vida, sus sueños, sus miedos, y que había conquistado su corazón. ¿Qué tipo de emociones, qué torbellino de recuerdos y sensaciones podría evocar ese simple sonido en ese momento? ¿Una ola de nostalgia, un eco de momentos felices, o quizás, una mezcla de sentimientos encontrados?
Ahora, analicemos las posibles razones por las que Kerem pudo haberse detenido. Como si el mundo se hubiera congelado por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Primero, la sorpresa. Es posible que Ande dijera algo inesperado, algo fuera del guión, un comentario improvisado, una broma, una entonación diferente a lo previsto, un cambio en la expresión, en el tono de voz, o incluso un simple gesto que llamara la atención de Kerem. En este caso, la detención no sería más que una reacción natural y espontánea ante algo que rompe la rutina, que sale de lo común, y que por su naturaleza imprevista, provoca una pausa, una reflexión momentánea. Segundo, la nostalgia. La grabación de la serie, como hemos mencionado, estuvo llena de experiencias, risas, lágrimas, retos superados y, sobre todo, mucho trabajo en equipo. Compartieron largas jornadas de rodaje, momentos de cansancio, de euforia, de camaradería. El simple hecho de escuchar la voz de Ande en un contexto específico podría haberlo transportado a esos recuerdos, a esos momentos especiales que compartieron juntos. La nostalgia, ese sentimiento agridulce que nos invade al recordar el pasado, podría haber generado una pausa reflexiva, un instante de introspección. Quizás en ese momento Kerem estaba reviviendo mentalmente alguna escena en particular, algún diálogo significativo, o alguna anécdota divertida que compartieron durante la grabación. Tercero, la incomodidad. Recordemos que aunque hayan finalizado su relación sentimental, ambos son actores profesionales, y por lo tanto, deben seguir interactuando, trabajando juntos, en algunos casos compartiendo espacios y proyectos. Esto sin duda, no siempre es fácil. Escuchar la voz de su expareja después de una ruptura podría generar un momento de tensión, de incomodidad, o incluso un intento, consciente o inconsciente, de procesar las emociones que aún pudieran existir. El corazón a veces tarda en olvidar, y aunque se intente mantener la calma y la compostura, las emociones pueden aflorar en cualquier momento. Esta detención podría haber sido una forma de gestionar ese torbellino interno, de tomarse un momento para respirar, para recomponerse. Cuarto, la profesionalidad. No olvidemos que Kerem y Ande son dos actores con una sólida trayectoria, con una gran dedicación a su trabajo. Es posible que la detención fuera simplemente una reacción a una indicación del director, a un cambio en la escena, a una necesidad de mejorar su interpretación. Tal vez se detuvo para reajustar su postura, para repensar su línea de diálogo, para modular su tono de voz, para concentrarse mejor en la escena, para perfeccionar el gesto. En este caso, la detención no tendría ninguna connotación emocional, sino que sería parte del proceso de trabajo, de la búsqueda de la excelencia en la actuación. Quinto, la admiración. No debemos descartar la posibilidad de que Kerem simplemente se haya detenido para apreciar el talento de Ande. Después de todo, son colegas, compañeros de trabajo, profesionales respetados en su campo. Quizás se sintió impresionado por la forma en que Ande entregó una línea, por su expresión facial, por la energía que transmitió en ese momento. La admiración por el trabajo del otro es algo común en los sets de filmación, y es algo que enriquece la experiencia, que potencia la creatividad y que genera un ambiente de respeto mutuo. En este sentido, la detención podría haber sido un gesto de reconocimiento, de valoración del trabajo de su compañera. Es importante recordar que solo podemos especular sobre las verdaderas razones detrás de este comportamiento. No tenemos acceso a la mente de Kerem, ni podemos saber a ciencia cierta lo que estaba pensando o sintiendo en ese instante. No obstante, la revelación que mencionamos al principio, ese momento en el que Kerem se detuvo, ha sido objeto de un profundo análisis y debate por parte de los fans. Muchos fans, con un ojo de halcón y un espíritu detectivesco, han desglosado los vídeos, han analizado las fotos, han examinado los momentos detrás de cámaras, tratando de descifrar qué fue lo que realmente ocurrió. Algunos creen que fue una reacción genuina de sorpresa, de cariño, o incluso de añoranza. Otros piensan que fue simplemente una reacción profesional, parte del proceso de grabación, un gesto sin mayor trascendencia. La verdad probablemente se encuentra en una combinación de factores, en una mezcla de emociones y circunstancias. Lo cierto es que la conexión entre Kerem y Ande, incluso después de su separación, sigue siendo tema de conversación, de debate y de interés para sus seguidores. Los fans que los apoyaron desde el inicio, que celebraron su amor en pantalla y fuera de ella, continúan interesados en sus vidas, en sus proyectos y en cualquier interacción que tengan, por mínima que sea. Esto demuestra el impacto que tuvo su relación en la memoria colectiva,
y la huella que dejaron en el corazón de sus seguidores, en especial de los fans de Love is in the Air. Además, es importante destacar que el final de Love is in the Air fue agridulce para muchos fans. A pesar de haber disfrutado muchísimo de la serie, de su trama, de sus personajes y, por supuesto, de la química entre Kerem y Hande, la noticia de la separación de la pareja llegó poco después de que terminara la producción. Esto, naturalmente, generó más especulaciones y comentarios sobre la relación entre ellos. Las expectativas de los fans eran altas, y el final de la serie coincidió con el fin de su romance, lo que generó una sensación de tristeza, de decepción en algunos casos y de curiosidad en otros. La serie en sí misma y la química innegable entre Kerem y Hande crearon una comunidad de fans muy unida, muy apasionada. Esta comunidad, que se extiende por todo el mundo, sigue activa hoy en día, comentando, analizando y compartiendo información sobre sus ídolos, sobre sus proyectos, sobre sus vidas. Las redes sociales, en especial, han sido un espacio clave para que los fans expresen sus opiniones, compartan sus teorías y, por supuesto, para que apoyen a sus actores favoritos, para que les envíen mensajes de cariño y de admiración. La detención de Kerem al escuchar la voz de Hande, ese momento que analizamos hoy, es solo un pequeño ejemplo de la atención que se presta a cada detalle de la vida de estos actores. Es un reflejo del cariño, de la admiración que sienten los fans por ellos, y del interés constante por saber más sobre su relación, sobre sus vidas, sobre todo aquello que les rodea. Es un gesto, una pausa, que generó un gran interés y que continúa generando debate, y que nos invita a reflexionar sobre el impacto de las series turcas, sobre el poder de la ficción y sobre la fascinación que los actores ejercen sobre sus seguidores. Otro aspecto que vale la pena mencionar es la forma en que los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, han cubierto la relación entre Kerem y Hande y sus vidas personales en general. La prensa turca, en particular, ha sido muy activa en la difusión de noticias, fotos y vídeos sobre ellos, alimentando, en muchos casos, la curiosidad de los fans. Esto, por supuesto, ha contribuido a la proliferación de especulaciones, de rumores, de noticias que no siempre son precisas. Es importante destacar la importancia de contrastar la información, de no dar por sentado todo lo que leemos o vemos, y de ser críticos con las fuentes. Sin embargo, también es importante ser conscientes de que no todo lo que se publica en los medios es siempre veraz o preciso. A menudo las noticias se exageran o se manipulan para generar más interés y clics. Por eso es fundamental tomar la información con cautela, y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos. Es fundamental ser conscientes de la responsabilidad de los medios, y de la necesidad de respetar la privacidad de los actores. En última instancia, la revelación sobre la supuesta detención de Kerem es un recordatorio de la fascinación que los fans sienten por las estrellas de las series turcas. Es un reflejo del poder del amor, de la emoción, de la conexión que se establece entre los actores y sus seguidores. Es un recordatorio de la importancia de la empatía y del respeto, y de la necesidad de separar la ficción de la realidad. Es importante, por sobre todo, respetar la privacidad de Kerem y Hande y recordar que son personas reales con sentimientos. No podemos juzgar ni especular sobre sus vidas personales. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento, apreciar su trabajo, y seguir apoyando sus proyectos futuros, siempre desde el respeto y la admiración. Llegando al final de este vídeo, quiero resumir los puntos principales que hemos discutido. Primero, hemos explorado el contexto de Love is in the Air y la intensa química, innegable, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Segundo, hemos analizado las posibles razones por las que Kerem podría haberse detenido, al escuchar la voz de Hande, desde la sorpresa y la nostalgia, hasta la incomodidad y la admiración. Tercero, hemos destacado la importancia de respetar la privacidad de los actores y de tomar la información con cautela. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de la conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que realmente sucedió? ¿Cuál es su teoría sobre la detención de Kerem? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber lo que piensan, y siempre respondo a sus inquietudes. Su participación es fundamental para enriquecer el canal y para crear una comunidad de fans activa y apasionada. No olviden dejar un like si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas.
As de drama, de romance, de intriga y de personajes inolvidables. Así que manténganse atentos. Hay mucho más por descubrir. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.